Los sueños húmedos o poluciones. Campo de educación sexual. Su analogía. La sexualidad marca un profundo significado en la vida de todos los hombres y es el resultado de muchos factores biológicos, orgánicos, fisiológicos, emocionales, cognitivos y sociales de los seres humanos. Este es el primero, de una serie de estudios, que veremos, que espero nos den luz y conocimiento para vivir con más salud y bienestar. Veamos. De acuerdo a los comentarios, que mi audiencia respondió, acerca de esta información tan fundamental aprobaron de forma unánime, que debería ser respondida, de manera abierta, completa y clara. Y así lo haré. Pues, al desconocer estos aspectos, estamos propensos a muchas equivocaciones. Por ello, todos mis lectores estuvieron positivos y dispuestos a apoyar este estudio. Esto indica, que podré desarrollar estos importantes temas, con implicación sexual, para un pleno entendimiento y así, tener los elementos de información, necesarios, para poder orientar a nuestros adolescentes, jóvenes y adultos. Entonces, voy a comenzar, poco a poco, a responder una o dos preguntas cada semana, que tengo en mi archivo con este matiz psicalíptico. Procuraré ser, lo más claro posible. La primera pregunta de esta índole, es la siguiente, comillas: ¿los sueños húmedos o poluciones nocturnas, son normales, o son producto de los demonios? Y, con gusto les respondo. Primero veamos, ¿qué es un sueño húmedo o una polución? Una polución, es la eyaculación involuntaria que se produce durante el sueño. Entendiendo por eyaculación la emisión del líquido seminal, a través de la uretra. Y esto, tiene una explicación expresa. Y la pregunta que surge, ¿cómo se puede experimentar una eyaculación sin ningún tipo de estímulo físico? Porque, la llave no está en el cuerpo noroeste, sino, en el cerebro donde la función sexual permanece activa. El cerebro es el motor de todos nuestros movimientos externos e internos. ¿Que se siente en una polución? El joven al estar dormido, en la fase REM del sueño logra percibir un placer extraño, intenso y difuso que al recordarlo se turba, no por lo que sintió, sino porque no sabe por qué le pasó esto. Pero hoy, sabrás por qué sucede esto. Ahora. ¿Se sueña algo en estos episodios? En algunos casos sí, en otros no. Son sueños eróticos. No todos llevan connotación sexual, sino solo en algunos casos, van acompañados de imágenes eróticas. Entendiendo por erótico, cuando se perciben en el sueño imágenes con denotación sexual. ¿Por qué sucede esto? Fíjate, esto es importante saberlo. Muchas veces, los religiosos ultraortodoxos hacen unos juicios de valores a priori y en su sincretismo, relacionan, inmediatamente, al diablo con estas manifestaciones, y con ello erran. ¿Por qué? Porque antes de expresar un juicio precipitado se debe hacer un análisis de las verdaderas causas que los influyen. Te explicaré. Lee con atención. Insisto en esto, antes de emitir un juicio a la ligera, debemos sentarnos a examinar bien las cosas, y documentarnos porque haciendo esto, ubicaremos cada cosa en su lugar. Fíjate. Las poluciones, se dan por tres razones puntuales. Veamos, primero por un proceso natural, fisiológico del cuerpo humano. ¿Cómo es esto? Esto, se da al acumular una hormona llamada testosterona, que en la adolescencia es muy potente y produce una densidad tal, que no se puede contener. Y libera el líquido seminal en un estado de relajación, como una distensión y esto genera los sueños húmedos. Esta reacción es involuntaria, y se repite con cierta frecuencia. Segundo. Por un proceso mental, emocional del varón, por la ansiedad desmedida de los pensamientos del líbido. Esto se da, sobre todo cuando el joven está enamorado, y sus pensamientos, giran en torno a este sentimiento. Y es tanto su afán del afecto, que carga las glándulas seminales, especialmente la próstata, que producen un desahogo nocturno para su laxitud. Tercero. Por la injerencia espiritual, incorpórea que provoca cuando el joven consume mucha pornografía, que lleva al varón a un estado de concupiscencia y de lascivia extrema. Estas intervenciones mefistofélicas, como son las metresas, los incubos y los sucubos, que refiere a los demonios sexuales, que se internan en el corazón de los adolescentes y los violentan a contemplar fantasías en esta fascinación sexual. Y el resultado, muchas veces, son las poluciones nocturnas. Aquí, si hay intervención del mal. Entonces, deducimos, puede haber poluciones, involuntarias, provocadas o espirituales. Las dos primeras, son inocuas, o sea, no son pecaminosas. La tercera sí, es pecaminosa, porque se da, por el extremo consumo de pornografía, por la constante codicia sensual y por los persistentes pensamientos de lascivia. ¿Te fijas?
Todas las cosas tienen una causa y un efecto. Entonces, queda claro. Y una pregunta que surge, esto solo se da en los varones. De esta manera sí. Y. ¿Cómo actúa en las mujeres? Fíjate. En las mujeres es menos frecuente. Te explicaré. Durante el sueño existe 3 ciclos de narcosis, la fase de transición, la fase delta y la fase REM. Y es aquí, en esta fase REM, donde la sangre fluye con más fuerza hacia ciertas áreas del cuerpo, incluyendo la zona de los genitales, como ocurre cuando hay actividad sexual. Por lo tanto, el cerebro reconoce que hay más flujo sanguíneo en esos tejidos y puede conducir a una excitación sexual. Si le sumamos que la joven está en el ciclo ovulatorio, se activan y aumentan más las hormonas, lo que hacen a la mujer más receptiva al líbido. Y esto aumenta sus emociones. Y naturalmente, se desencadena, en algunas ocasiones, en un orgasmo. Y si bien ocurre desde la adolescencia, hay una gran cantidad de mujeres entre los 40 y 45 años que lo experimentan de forma más frecuente. Esto es lo más significativo. Iré despacio, porque hay mucho que saber y conocer. En la próxima publicación de este tema, veremos el significado de las siglas LGBT y su connotación, y también veremos las nuevas siglas IQ+, también veremos la influencia que esto tiene en el mundo, sus diversas categorías de identidad, sus actitudes e injerencias. Todo, con la ayuda de Dios. Espero entonces, que esta información te sirva. Dios